Entonces, arrancamos la parte práctica del día de hoy. Vamos a estar viendo lo que son cosas de ejercicios o ordenamientos no comparativos, un ejercicio tipo parcialito, y bueno, si en lo que es la clase pre-parcialito pueden hacer cualquier tipo de consulta que les guste hacer. Sí, también está Martín va a organizar un tallercito para hacer ejercicios el día miércoles, también para aprovechar practicar. Naturalmente nos hubiese quedado quizás más práctica de no haber sido por el feriado, según estaba planificado, pero vamos a darle todo lo que se pueda hoy. Entonces, vamos a compartir pantalla. Este. Bien. Vamos a empezar rapidito con lo que sería quizás un breve repaso de algoritmos de ordenamientos que ya estuvimos viendo en la materia. Y Merge Sort, Quick Sort, Selección, Counting Sort, Radix Sort y Bucket Sort. Bien, vamos a empezar por Merge Sort. Y tenemos estos algoritmos de ordenamiento comparativo que, ¿qué condición nos imponen sobre los datos? Básicamente ninguna, simplemente que sean elementos que se puedan comparar entre sí. ¿Sí? Si nosotros podemos saber qué elemento va primero que otro, podemos ordenarlos y de esa manera van a quedar una lista ordenada al final. Por ejemplo, con Merge Sort no necesitamos ninguna condición adicional sobre los datos. Este Merge tiene orden temporal en el ON, así como vieron con Martín, demostramos que a menos que tengamos información adicional sobre los elementos del arreglo y podamos evitar hacer un ordenamiento comparativo, los ordenamientos comparativos van a ser O de n log n como mínimo. ¿Sí? Después para ahí, para adelante, ya conocerán burbujeo y etcétera. Tenemos las definiciones de estable e in place. Estable es un ordenamiento cuando el orden relativo de dos elementos que se consideran iguales bajo la comparación se mantiene según estaba antes y después del ordenamiento. Y in place le decimos a los arreglos, a los ordenamientos que no requieren memoria adicional, por ejemplo, pedirse un arreglo adicional de memoria para poder guardar algo que haya en el medio y después recuperarlo sobre el arreglo original, sino que simplemente sobre el arreglo original pueden ordenar in place en ese lugar. Bien, entonces ahí tenemos a merge sort, por ejemplo, que es estable, porque se puede hacer que en función de dos elementos que sean iguales, que siempre el de la izquierda, entonces se mantenga la precedencia en ese sentido, y no es in place porque el hecho de hacer las llamadas recursivas hace la creación de esa memoria en el stack que genera que no sea in place, ¿sí? Son como copias de partes del stack que son, en total van a ser por lo menos ODN memoria adicional que no, que no está contemplada en el arreglo original y por eso se dice que no es in place. Bien, yo me quedo atento al chat, atento a cualquier duda que quieran hacer, lo mismo por audio. Si no, pasamos a Quicksort, que es lo mismo, ordenamiento comparativo, no tiene condiciones, orden temporal en el ON, sí, se aprovecha esto del pivot y de pasar para un lado y para el otro los elementos. Es estable no, porque bueno, este pivote se agarra al azar, se pone en el centro y se puede por un lado para el otro. Eso hace que sea muy difícil hacer que Quicksort sea estable. Y in place sí se puede hacer, de hecho, ahí está la implementación in place sobre el mismo arreglo con el pivote y etcétera. Bien. Selección, ya tenemos otro ordenamiento, selección, en este caso orden o n cuadrado, lo hicieron para el TP0, lo hicieron para el TP0 también estable, o estable o no, dependiendo de cómo lo implementaron, capaz lo implementaron estable, capaz no. Lo que sí, seguramente lo hicieron in place, seguro, porque lo habrán hecho sobre el mismo arreglo, haciendo los swaps correspondientes, aprovechando incluso la función auxiliar de swap. Bien, y para garantizar que selección sea estable, alcanza con decir, bueno, cuando yo busco el mínimo o busco el máximo, me aseguro de encontrar aquel elemento que cuando haga el swap hacia el inicio o al final del arreglo, me queden en el mismo orden relativo. Ahí puede quedar ahí la duda de si selección es estable o no, pero si se hace bien, se puede hacer estable. Hasta ahí, sin dudas. Pasamos entonces a los ordenamientos que son no comparativos, ¿sí?
En vez de ponerse a comparar elemento contra elemento, cuál es menor, cuál es mayor, van a poder aprovechar información adicional que tenemos sobre los datos como para hacer un ordenamiento de otra manera, que no sea comparando estrictamente, y de paso aprovechar que quizás podemos hacer que esos ordenamientos sean más rápidos, ¿sí? Quizás estas lineales sobre ciertas características que tienen los problemas. Entonces, counting sort, vamos a empezar. Condiciones sobre los datos. Decimos, tengo que poder enumerar los elementos, ¿sí? Yo tengo que poder decir, los elementos son este y este. Enumerarlos, ¿sí? Poder nombrarlos y que no se me haga una lista infinita de esos elementos, o que entre cada par de elementos puedan haber infinitos elementos entre sí. Entonces, tengo que poder enumerar los elementos y ese rango de elementos tiene que poder estar acotado, ¿sí? Decir, che, hay elementos desde acá hasta allá, o son estos elementos, pero está acotado. Entonces yo conozco qué elementos pueden llegar a ver, y en función de eso puedo, por ejemplo, crear una estructura que me permita contar cuántas veces aparece cada uno de los elementos que puede llegar a existir en el arreglo. Counting sort literalmente es el sort que cuenta. Entonces, para yo poder contar exactamente cuántas veces está cada elemento que puede existir, necesito saber qué elementos pueden existir. Yo puedo hacer counting sort, por ejemplo, sabiendo que todos los elementos van del 1 al 10. ¿Sí? Todos los elementos van del 1 al 10, sé que, o me fijo cuántas veces está el 1, cuántas veces está el 2, cuántas veces está el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los cuento, y después con eso, gracias a eso, ordeno. Además, puedo ordenar, gracias a que sé que el 1 va antes que el 2 antes que el 3, etcétera, ¿sí? Según, por ejemplo, si quiero ordenar de menor a mayor. Bien. El orden temporal de counting sort va a depender de dos cosas, ¿sí? De n, que es típicamente la cantidad de elementos que tiene mi arreglo, y este valor k, que va a ser la cantidad de elementos que puede tener mi arreglo, o sea, la cantidad de esta enumeración de elementos que pueden existir, también conocido como el rango de elementos que puede existir, ¿sí? Sí, en este ejemplo, del 1 al 10, pueden haber 10 elementos diferentes, ese es mi k, el rango acotado de elementos que pueden existir. Si el rango no fuese acotado, de alguna manera este orden temporal sería infinito, entonces tampoco podría ser counting sort, ¿sí? De dos maneras puedo mostrar que counting sort no puedo hacer. Por un lado, porque el orden temporal sería infinito, por otro lado, porque no tendría la capacidad de guardar en un lugar cuántas veces aparece cada elemento, porque pueden haber infinita cantidad de elementos diferentes. Bien, rango acotado entonces. ¿Es estable el algoritmo de counting sort? Sí, podemos hacer que esté estable, eso no hay problema, se puede ver ahora de qué forma se implementa, o en los ejemplitos de ejercicios, que lo podemos hacer estable. Y es in place no, porque requiere, digamos, por ejemplo, acumular cuántas veces está cada elemento en el arreglo original, ¿sí? Para yo poder acumular eso necesito otro arreglo que me permita contar cuántas veces están los elementos en el arreglo original, y por eso no es in place. Bien. Y seguimos entonces. Yo, sorprendido quizás que no hayan dudas. Top 3 PowerPoint más útiles de la cursada. Bueno, fue hecho hoy a la tarde. Así que qué bueno que esté funcionando. Ok. Seguimos entonces. Radix sort. Radix sort. Condiciones sobre los datos, ¿sí? Los elementos tienen varias cifras o una cantidad similar de cifras. Es decir, yo tengo elementos, sé que tienen una cantidad de cifras determinada o que se puede parecer mucho la cantidad de cifras, cosa que puedo rellenar con una cifra neutra, por ejemplo, el 0, si estoy contando números, y cada cifra se puede ordenar auxiliarmente, es decir, yo puedo hacer un ordenamiento auxiliar solamente con una de las cifras del elemento, y luego, a través de hacer varios ordenamientos auxiliares con cada una de las cifras, componiendo el resultado final, tengo la capacidad de que todos los elementos queden ordenados, y de paso, quizás si esos ordenamientos auxiliares son lineales, también hago que radix sort en total sea lineal, ¿sí? ¿Cuál será el orden temporal de radix sort? Bueno, por un lado, tengo que considerar que voy a hacer, por ejemplo, de ordenamientos, ¿sí? Se le llama la cantidad de cifras o la cantidad de dígitos. Entonces tengo que hacer por lo menos de ordenamientos, uno por cada una de las cifras, uno por cada uno de los dígitos, ¿sí? Y eso lo voy a multiplicar por cuánto me cuesta hacer los ordenamientos por sobre cada uno de los dígitos. En este ejemplo decimos, che,
si tenemos la capacidad de hacer un ordenamiento lineal, como por ejemplo es counting sort sobre cada uno de los dígitos, me va a quedar cada ordenamiento auxiliar igual a un orden de n más el k, que es el rango de cada uno de los dígitos en particular. Esto, si cada uno de los dígitos tiene el mismo rango, me queda n más k, d por n más k. Si llega a ser que un dígito, por ejemplo, tiene un mayor rango que los otros, puedo, por ejemplo, tomar la cota más alta, el valor del dígito, del rango del dígito más grande, por ejemplo. Ahí está. Concuerdo, Diego, coincido. Ok. Hasta ahí estamos bien. ¿Es estable radix sort? La respuesta es sí. Y de hecho, parte de la premisa de radix sort es que cada uno de los ordenamientos auxiliares sea estable. Entonces, haciendo que cada uno de los ordenamientos auxiliares sea estable, no solo logramos que radix sort funcione, sino que además termine siendo estable el radix sort y será in place o no el radix sort dependiendo de cuáles sean los ordenamientos auxiliares. ¿Sí? Si el ordenamiento auxiliar son todos estables, se puede hacer radix sort, perdón, in place, se puede hacer radix sort in place. Si no lo es, no se puede. Segundito. Bueno, ahí, a ver. Y nos queda bucket sort. Entonces, con el ejemplito, tenemos coinciden sobre los datos y dice distribución y tiene un signo de exclamación. Porque si no, ¿qué es esto? Distribución. Y la distribución de los datos conocida. Bueno, distribución es una cosa matemática que ya Martín le habrá dicho, que tiene que ver con probabilidad estadística. Por ahí son cosas que no han visto todavía en la carrera, en su vida académica profesional, pero tiene que ver con de qué manera suelen ser los datos cuando uno va y los ve. Digo, bueno, más o menos, por ejemplo, hay una distribución conocida que es la distribución uniforme. O, por ejemplo, si ustedes tiran una moneda, puede salir cara o cruz. Entonces, la distribución de esa moneda es, a veces sale cara, a veces sale cruz, y si la moneda eh, es honesta, si es 50-50, podemos decir que 50% de la vez sale cara, 50% de la vez sale cruz. ¿Sí? ¿Eso significa que salga la mitad de las veces cara y la mitad de las veces cruz si yo lo tiro 10 veces? Bueno, no necesariamente. Pero se comporta con una distribución que es equitativa en el caso de una moneda que no tenga ningún truco ni nada parecido. ¿Sí? Entonces, la idea es esta, que yo pueda distribuir los datos en cajoncitos y que en cada uno de los cajoncitos me queda más o menos la misma cantidad de elementos. Y esto es lo que dice el segundo ítem, que es que la capacidad de distribuir en buckets similar cantidad de elementos yo tengo para poder aplicar bucket sort. ¿Qué es lo que voy a terminar haciendo? Poniendo más o menos la misma cantidad de elementos en cada uno de los buckets, logrando que logrando que en cada bucket me quede más o menos la misma cantidad de elementos. Tiene una pregunta muy buena que es, ¿la distribución tiene que ser conocida y equitativa o solamente conocida? Bueno, alcanza con que la distribución sea conocida, ¿sí? Y además yo tenga la capacidad de hacer que en cada bucket tenga una cantidad equitativa, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo eh, una máquina que tira números, ¿sí? La mitad de las veces tira un uno, un cuarto de las veces tira un 2 y otro cuarto de las veces tira un 3, ¿sí? Esa distribución es conocida, pero no es equitativa. Favorece más el uno que al 2 y al 3, ¿sí? Pero yo puedo tener la capacidad de pensar mis buckets en función de esa distribución conocida. Digo, en un bucket voy a poner todos los unos y en otro bucket voy a poner todos los 2 y los 3, ¿sí? Entonces estoy acumulando la mitad de los elementos, que son los unos, o sea, por esa distribución conocida de unos, la mitad de los elementos los estoy guardando en un bucket y la otra mitad, que son 2 y 3, las guardo en el otro bucket. Entonces logro que en ambos buckets haya más o menos la misma cantidad de elementos. Eso se puede aplicar a distintas formas de distribución que, digamos, yo lo que tengo que lograr es acumular tanta probabilidad en cada uno de los buckets, una cantidad de probabilidad equitativa. Si voy a hacer 10 buckets, voy a tratar de que cada bucket tenga una probabilidad lo más parecida al 10%. ¿Está bien? En este ejemplo, hice 2 buckets e hice que en cada bucket haya una probabilidad lo más parecida al 50%. Ok. Ahí estamos por ahí. Buena pregunta. Ah, genial, gracias. Jaja.
El orden temporal, lo habrán visto con Martín, sí, hizo unas fórmulas matemáticas y sacó que si hacen buckets más o menos equitativos y, por ejemplo, usan un ordenamiento comparativo, como sea merge sort, les queda este orden temporal O de n por el logaritmo de n sobre b, ¿sí? Donde b es la cantidad de buckets, ahí está. Es estable, el bucket sort va a depender de el algoritmo auxiliar que utilicen en cada uno de los buckets, y es in place no, porque netamente necesitan mover esos elementos hacia los buckets, ¿sí? Que cada bucket se pueda ordenar en su parte, ¿sí? Por eso no es in place el bucket sort, ahí está por ahí, y digamos, si no tenemos dudas, a más o menos este repasito, podemos pasar a ver de hacer un ejemplito y algún ejercicio respecto a estos ordenamientos no lineales. Una pregunta. ¿No habíamos dicho que la larga bucket sort es igual a O de n? Bueno, si logaritmo de n sobre b es una constante lo suficientemente despreciable como para hacer que sea O de n, podemos decir que es O de n, ¿sí? Por eso incluimos a bucket sort en esta serie de ordenamientos no comparativos que le llamamos también lineales. B se lo podría considerar como la cantidad de datos distintos. No necesariamente, porque en un bucket puede haber más de un tipo de dato distinto. Si tengo que indicar el orden literalmente lo dejo así o debería ir trabajando la expresión. Digamos, no le vamos a pedir que hagan tipo cosas matemáticas raras, sino que, por ejemplo, si ustedes saben el valor de n y b, pueden especificar el resultante, si es una constante o no. Digamos, eso es más importante lo que es el concepto que lo que son ir al número, al papel. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en alguno de los ejercicios, especialmente cuando nos ponemos a comparar n con k, k con d con la cantidad de buckets, eso es importante. Pero no le vamos a pedir a que hagan matemática en ese sentido. Bien, entonces tenemos ahí. Entonces, vamos a pasar para acá. Tuki. Vamos a dejar de compartir. Ahí. Y vamos a compartir otra pestaña. Qué bueno, yo qué sé. Dije, esto capaz en el pizarrón, escribíamos cosas, qué sé yo. Hagamos seguimientos acá en un notepad, lo que sea. Vamos a hacer así. Y podemos empezar, por ejemplo, con, si ustedes quieren, me pueden tirar una serie de películas, más o menos recientes, que no se vaya mucho de años diferentes, a ver qué sale. Ustedes me dicen. Los Minions. ¿Los Minions es la de este año? A ver. A ver. A la pelota. Bueno. A ver. Me gusta. Va a ser por orden de llegada. Batman, el 9, Spider-Verse, Spider-Man, El secreto de tus ojos, El Padrino, Doctor Strange, Endgame, Minions 2. ¿Eso existe? Morbius. ¿Está bien? Si quieren, tipo, venir a jugar. Ok. Ah, mira, Minions es una película del 2015. Si no lo es, mala suerte. Ah, porque cantaba, ¿no? Sí. Batman es una película del 2022, ¿será? Batman 2022, correcto. 2022. Y una nueva, Spider-Verse, la original, es del 2018. Secreto de tus ojos, ganadora del Oscar, es del 2009. Ah, será mucho. Muy lejos, muy. Ya está, ya no existe. El Padrino, ni hablar. Doctor Strange, 2016. Y Endgame, 2019. Y
¿Necesitas más películas de algún año en particular? No, estoy tirando. Sí, tirá lo único que quieras. Tirá la peli que vos quieras. La que vos digas que falte. No, Ah, no, no. Relatos Salvajes. Era por si querías hacer por algún año o algo por el estilo. Ah, por lo menos, pero igual que repita, por lo menos. A ver. La La ¿Se Land. considera vieja tiempo de Violente? Dice Martín. La La Land es de 2016. Pone La La Land ahí, 2016. Y dirán una película que sea de algún año que ya está. Ah, mira, La La Land, 2016. Vamos, bolseta de Super Hero 2022. Vea, ahí está. Sí, bien. Ahí tenemos algunas pelis. Entonces, quisiéramos hacer un ordenamiento para ordenar estas películas. ¿Cuál creen ustedes que convendría usar? ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? Queremos ordenarlas por año. Ah, Radix es una opción. Counting Sort es otra opción. Radix es otra opción. Bien. Entonces, la gente que dice Radix, supongo que dice, bueno, tenemos números de 4 dígitos y entonces podemos hacer cada dígito, sabiendo que va del 0 al 10, nos va a dar un valor y eso lo podemos usar para aprovechar para ordenar. Año alfabéticamente no, solamente el año, Juan Manuel. Y, por ejemplo, Máximo dice Counting Sort, ¿sí? Ahora, lo que podemos ver es, por ejemplo, si hiciéramos Radix, podríamos aprovechar que los primeros dígitos, 2 dígitos, son siempre 20, ¿sí? Y si este fuera el problema, si el problema fuera ordenar este arreglo, yo podría decir, hago radix y los primeros 2 dígitos no los toco, porque son todos iguales, ¿sí? Y hago radix por los últimos 2 dígitos del 0 al 10. Del 0 al 10, el último dígito primero, y del 0 al 10, el otro dígito después, ¿sí? Esa sería una solución al problema. Bien. Pero, digamos, la solución original que a mí se me ha ocurrido cuando planteamos este ejercicio normalmente es usar counting. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el rango, ¿sí? Si yo tengo una lista de películas y sé cuál es el año de cada una de las películas, yo sé que más o menos los años de las películas no son un rango demasiado desacotado, es un rango bastante acotado, por lo tanto puedo decir que puedo hacer counting sort y de paso ese O de n más k, el valor de k va a ser bastante bajo, ¿sí? Entonces eventualmente podría despreciarlo con una cantidad suficiente de películas. Bien, si yo hiciera radix sort, me quedaría esto O de n de d por n más k, donde yo sé que d es 2, ¿sí? Y n más k es el n del ejercicio más el k del rango acotado, sabiendo que cada uno de los dígitos de un radixor común podría ser 10, me quedaría 2 por n más 10, ¿sí? Que sería 2n más 20, por ejemplo. Y si yo hago counting sort, sé que me quedaría n más el rango de este arreglo, que va a ser tanto. Ahora vamos a ver el rango, pero en definitiva son números todos tan bajos que para cualquier valor de n razonablemente grande son todos despreciables. En definitiva, en todos los casos van a ser ordenamientos lineales. Bien. Counting, ¿cuál sería? Bueno, podemos decir que K sería igual a el rango que estamos manejando, ¿sí? Tenemos, ¿cuál es la película más nueva? Tenemos algunas del 2022, ¿sí? Menos la más antigua que quedó en este ejemplito, que sería el 2015. ¿Sí? Esto es igual a 10 menos 15, 7. Ahí está. Vamos a ver, específicamente son 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. ¿Sí? Eso en realidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. ¿Sí? En realidad acá es 8, es la diferencia más 1. ¿Por qué? Porque tenemos elementos, tanto el primero como el último. Entonces, por eso son 8 y no 7. Pero bueno, muy fácil de calcular más o menos el O, el acotado. Es esa diferencia entre
el primero y el último, ¿sí? Es la cantidad de elementos que puede llegar a tomar. Como lo queremos ordenar de menor a mayor, nos queda la menor, que va a ser del 2015, y la mayor, que va a ser del 2022. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los valores posibles, y para cada uno de esos valores posibles deberíamos contar la cantidad de elementos que hay. Y eso podemos contarlo en un arreglo. ¿Por qué es el más uno? Justo se me cortó ahí. Porque bueno, cuando vos haces una resta, está diciendo que o el primero o el último no lo estás considerando. Pero en realidad, tanto el primero como el último elemento son posibilidades. Entonces, cuando vos digas, che, ¿cuántos posibles elementos hay? Son el primero menos el último menos el primero más uno. Porque son todas posibilidades y te queda 8 en vez de 7. Que yo no sé si hay una forma más de subirme a un colectivo y explicárselo al colectivero y a la viejita que sienta al lado del colectivero, que cuando haces una resta, si ambos extremos son posibles, le tenés que sumar uno. Tendría que pensarlo. Seguro se puede. Bien. Ahora, eh, la información de cuántos elementos hay para cada uno de los años que existen en mi rango, yo la voy a querer guardar en un arreglo, ¿sí? Entonces ese arreglo lo voy a indexar, como siempre indexamos, de 0 a n. A ver, ahí está. ¿Ven? El 2015 me queda en 0, el 2006 en 1, el 2017 en 2, el 2018 en 3. Vamos a ver si puede quedar un poquito más claro esto. What? Ahí va. Ahí está. 0 al 7. Bien. Y entonces yo ahora tengo un arreglo del 0 al 7 en el que puedo guardar cuál es, cuál es la cantidad de elementos que hay de ese año. Ahora, ¿cómo puedo saber yo a nivel programación en qué posición tengo que guardar, por ejemplo, Spider-Verse? Tengo que contar Spider-Verse. Eso se obtiene restando el año de Spider-Verse por el año inicial de mi rango. ¿Sí? 2018 menos 3, en la posición 3 tengo que poner al Spider-Verse. 2015 menos 2015 es 0, en la posición donde voy a guardar, por ejemplo, los minions, que son uno de los valores que están en el rango más bajo de mi rango acotado de elementos. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer ahora es contar cuántos elementos, bueno, perdón, no es contar, sino digo, che, inicializo en 0 el arreglo y a medida que veo uno por uno las distintas películas, en qué año son, incremento el valor de esa posición del arreglo. Entonces voy, en el 2015 están los Minions, le sumo una, en el 2022 está Batman, le sumo una, en el 2018 está el Spider-Verse, voy al 3, le sumo uno, en el 2016 está Doctor Strange, que representa el 1 en mi arreglo, le sumo 1. En el 2019 está en Game, 2019 menos 2015 da 4, le sumo 1 al 4. En el 2016 está La La Land, 2016 menos 2015, 1, le sumo 1 al 2016, de 1 pasa a 2. Y en el 2022 está Dragon Ball Super Hero, le sumo 1 también. Y en el resto de los elementos me queda un 0. A ver ahí. ¿Está bien? Una cosa es hacer esto, por ejemplo, a mano. Pero digamos, espero que se haya entendido que todos los pasos que indiqué se pueden programar en una computadora. Digamos. Yo le digo a la computadora, che, agarrá del rango el número más bajo y ese valor se lo vas a sustraer a cualquiera de los años para indexar el arreglo. Eso me permite a mí poder calcular en O de 1 en qué posición está del arreglo el año, cualquiera de los años correspondientes que estén en mi rango. ¿Sí? Y por eso yo no necesito hacer un arreglo de 2022 elementos, porque los primeros 2015 elementos no los usaría. Solamente necesito un arreglo de K elementos. ¿Sí? Este arreglo tiene K elementos, del 2015 al 2022, indexados del 0 al 7. No necesito 2022 elementos en el arreglo, porque eso me costaría 2022 en ODN para pedir el arreglo. Pero eso no hace falta
¿Por qué? Porque el rango acotado está entre el 2015 y el 2022. ¿Está bien? Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que dice el algoritmo de Counting Sort? Bueno, agarrá este arreglo y calculate el arreglo de sumas acumuladas. Esto es, en la posición 0, un 1, en la posición 2, un 3, en la posición 3, 2, 3 más 0, 3, en la posición 3, 3 más 1, 4, en la Profe, posición una 4, consulta, 4 perdón. más 1, 5, Sweepy, consulte. En la posición 1, ¿no debería estar 1? Estoy entendiendo. Tipo, el 2015 debería estar en las sumas acumuladas el 0. El Ah, 2016 ahí un está, 1. Que ahí sí. está, 0, correcto, correcto. 0, 1, ahí está, 1 más 2, 3, 3 más 0, 3, 3 más 1, 4, ahí está, profe quería ver que estén atentos. 5 más 0, 5, 5 más 0, 5. Ahí está, ¿sí? Porque ¿qué representa? El arreglo de sumas acumuladas representa dónde debe ir el primer elemento de cada uno de esos años, ¿sí? Entonces, el 2015 debe ir en la posición 0 del arreglo. O el primer elemento que esté en el 2015 va a ser el primer elemento del arreglo, porque es el valor más bajo de todos los posibles rangos acotados. Ahora, si hubieran, ponele, 3 elementos del 2015, sabemos que el primer elemento del 2016 va a tener que ir por lo menos en la posición 3, porque las primeras 3 posiciones del arreglo me las tengo que reservar para todos los elementos del 2015. ¿Sí? Por eso funciona esto del arreglo de sumas acumuladas, porque lo que hace es ir acumulando los elementos que ya ubiqué en el arreglo y logro que en cada elemento de cada posición del arreglo esté la primera posición que va a ocupar un elemento de ese año correspondiente. ¿Bien? Mientras más elementos hayan de un año en particular, el siguiente elemento del arreglo de sumas acumuladas va a tener una diferencia mayor, porque son esos lugarcitos que le estoy guardando en el arreglo solución a los diferentes elementos que existen de ese año en particular. Bien, así que excelente observación. Qué bueno que no haya pasado mucho tiempo entre el error y la regla. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora con el arreglo de sumas acumuladas? Es literalmente agarrar el año 2015, bueno, perdón, la primera película que salió, 2015, y ya poder colocarla en la posición que me indica el arreglo de sumas acumuladas. Entonces, los Minions del 2015 la voy a poner en la posición 0 del arreglo de solución. Ahí está la posición 0 del arreglo de solución. ¿Y qué tengo que hacer? Actualizar el arreglo de sumas acumuladas para indicar que yo ya coloqué la película de Minions del 2015, porque si hubiere otra película del 2015, ya no iría en la posición 0 del arreglo de solución, sino que iría en la posición 1 del arreglo de solución. Entonces, agarro este arreglo de sumas acumuladas y lo actualizo para que figure un 1. Esto lo voy a pasar por acá, porque no lo voy a estar usando en este momento. En cambio, las películas, sí. Ahí está. A ver, ¿tenemos alguna pregunta, duda, sugerencia? Bien. Entonces, la siguiente película sería Batman del 2022. Yo, del 2022, indexo la posición número 5 del arreglo, ¿sí? Y me indica que Batman del 2022 tiene que ir en la posición 5. Yo agarro así, voy por acá, y digo, bueno, voy a poner el Batman acá, 2022, en la posición, ya, número 5 del arreglo. El arreglo solución. ¿Cuántos elementos va a tener el arreglo solución? Lo mismo que la regla original. Lo mismo que la red original, que no hace falta, tenemos que distinguir bien n de k. K es la longitud del rango de elementos y n es la cantidad de elementos en la regla original. N y k puede ser una cantidad diferente. De hecho, en este caso, n y k son una cantidad diferente. Bien, Alberto pregunta. Nosotros tendríamos que hacer un seguimiento así en el parcial, ¿no? O codear counting. Bueno, depende de lo que te pida el ejercicio. Normalmente se piden en lo que son ejercicios de ordenamiento no lineales, ya sea hacer un seguimiento o diseñar una solución
en base a algún problema, ¿sí? Si se pide diseñar una solución, pueden pedirle quizás diseñar una solución o diseñar y programar una solución. Si se pide diseñar y programar, van a tener que escribir una solución y además programarla en código. Se pide solamente diseñar, es explicar cuáles son los pasos necesarios para llegar a la solución, pero sin necesariamente escribir código en sí. ¿Está bien? ¿Está? En este caso yo estoy asumiendo que el ejercicio nos pide un seguimiento. Bien, entonces le incrementamos en 1 a los minions. Vamos a agarrar Batman de 2022, ya lo ubicamos en el arreglo, y le incrementamos el valor ahí. Bueno, ahí está. Si cuando me copié esto, el arreglo de sumas acumuladas, me va a gustar también tener el índice. Ahí está. El índice en la posición 7, este es el índice, vamos a poner ahí para que se entienda. En la posición 7, que corresponde a las películas del 2022, actualizo que si llegara una película del 2022, como ya ubiqué Batman del 2022 en la posición 5, ahora la siguiente película que llegue a venir en el 2022 iría en la posición 6. Pero la posición 5 ya lo ocupé con Batman del 2022. Bien. Y voy a... y no estoy siendo coherente con mi notación, porque esto es lo que yo hacía era replicar y volverlo a actualizar. Bien. Quizás a este punto vale la pena aclarar lo que son, qué onda los seguimientos que perdimos en los parcelitos y cómo esperamos que sean los seguimientos en los parcelitos en general, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos explicando los temas, normalmente ustedes nos están viendo explicar los temas y eso en su mente es una secuencialidad que se puede llegar a interpretar como una serie de imágenes, un video con audio e imágenes, ¿sí? Cuando ustedes escriben las soluciones en los parcelitos, nosotros no tenemos la posibilidad de que entreguen archivos de video en los parcelitos, ¿sí? ¿Qué efecto tiene esto? Que el trabajo que ustedes hagan, por ejemplo, de un seguimiento, va a tener que quedar reflejado en la hoja y nosotros vamos a tener que tener la capacidad de entender lo que ustedes hicieron en el momento de hacerlo y poder seguir su seguimiento para entender que ustedes saben el tema que corresponde saber, ¿sí? Entonces, si ustedes no nos ayudan a poder entender cuál es su seguimiento, no va a poder estar bien el seguimiento. Y eso implica, a veces, explicar qué es lo que están haciendo y también mostrar diferentes pasos del algoritmo. Por ejemplo, yo acá estoy mostrando los diferentes momentos del arreglo de sumas acumuladas. Ah, qué fácil para vos, Ezequiel, porque puede ser control C, control V y volver a escribirlo, pero bueno, traten de hacer el esfuerzo de que sea lo más descriptivo posible el seguimiento, por lo menos para que nosotros podamos saber qué es lo que están haciendo y por constatar que saben los temas que se están evaluando en el parcelito. ¿Está bien? Espero que sirva de aclaración como para que, digamos, después no pase que tienen un solo arreglo y arriba le fueron tachando y nosotros no sabemos en qué orden fueron tachando o lo que sea, o mismo un ejercicio de ordenamientos, tienen el arreglo original y abajo, la siguiente línea, el arreglo ordenado. ¿Está bien? Y lo que nosotros vamos a hacer en ese caso es que sí, saben ordenar arreglos, pero nosotros no sabemos si saben aplicar counting sort, radic sort o el sort que toque, porque ¿qué pasa? A ver, ordenar este arreglo para un humano es muy fácil, pero saber counting sort, que es lo que se evalúa en la materia, requiere mostrar el seguimiento, por ejemplo, si se pide seguimiento. Bien, entonces ahí seguimos, estábamos acá, ya pasamos Batman, vamos al Spider-Verse. En el Spider-Verse me pide que en 2018 es la posición número 3 del arreglo de sumas acumuladas. Acá voy al 3 y coloco entonces un 4. Perdón, aprovecho el 3 para escribir acá Spider-Verse 2018. En el arreglo de sumas acumuladas, en la posición número 3, ya actualizó. Uy, se escribe muy quedado. Actualizó el 4. Bien, vamos ahí. Después del Spider-Verse viene Doctor Strange. Doctor Strange está en la posición número 1, indexable del arreglo. S1, agrego acá entonces Doctor Strange de 2016. Ahí. E incremento la posición del arreglo de sumas acumuladas. Bien, lo mismo cuando vengo con Endgame. Hay una preguntita ahí. Endgame del 2019 está en la posición número 4. 4 me dice que va en la posición número 4. Acá, Endgame 2019, posición número 4.
Ahí actualizo el arreglo de sumas acumuladas en la posición número 4 para agregar un 5. Bien, tenemos la LALAM del 2016. Me fijo la posición número 1 del arreglo. Me dice que el resultado va en la posición 2. Acá 0, 1, 2. La LALAM. Actualizo esa posición número 2 del arreglo de sumas acumuladas. Perdón, número 1 de 2016, 2016 menos 15, 1. Actualizo entonces con un 3. Y después de Dragon Ball Super Hero 2022, me fijo en la posición número 7 del arreglo. Me dice que va en la posición número 6 del arreglo de resultados. Agrego ahí. Y actualizo la posición número 6 con un valor de 7. Y ahí quedó este arreglo ordenado por Counting Sort. ¿Ven? ¿Alguna duda quedó de Counting Sort o de lo que son seguimientos? Piripipi. Bien, hasta ahí dejamos. Entonces, déjame compartir. Y vamos a hacer un ejemplito de Radix Sort. Vamos a... Sí, en total, ¿cuántos arreglos auxiliares se usaron? Se usaron 2. Uno de la cantidad de elementos. Perdón, uno para contar los elementos. Otro de sumas acumuladas, que puede ser ese mismo, lo podemos pisar con con las sumas acumuladas. Y después usamos uno más, que es el arreglo de solución, que bueno, en realidad necesitaríamos que sea un nuevo arreglo de solución y después reincorporarlo al arreglo original para poder ir iterando el arreglo original. ¿Está bien? Entonces sería otro, el arreglo de solución, estaríamos escribiéndolo en un nuevo arreglo. Tenemos que mostrar muchas veces la modificación del vector de sumas acumuladas. Todas las veces que se modifica hay que mostrarlo, quizás no todas las veces volviendo a escribir el vector. Podés, digamos, de repente tachar una posición y agregarla arriba, pero no tachar sobre el tachón, que eso me parece. Tachar sobre lo que ya taché empieza quizás a ser menos claro. Bien. Vamos a ver. Un montón de cartelitos. Un ejemplo de Radix Sort, que son los colores RGB. ¿Sí? Los colores RGB tienen un valor para cada uno de los colores, son los códigos RGB, tiene un valor para la R, un valor para la G y un valor para la B, que es la cantidad de rojo, verde o azul que tienen. Y gracias a esas combinaciones de colores pueden crear un montón de colores que al final van a verse como píxeles en la pantalla. Ahí, muy bien, aquí llegamos. El amarillo se escribe así. ¿Está bien? Es un ejemplo. Tres tuplas de valores de 0 a 255. No sé. A mí me enseñaron en la primaria que cuando unís mucho verde y mucho azul, te da amarillo. Entonces, sería indicar acá que juntas todo el verde posible, todo el azul posible, los mezclas y te queda en la paleta de colores el amarillo. Bueno, eso está ahí. Ejercicio. Queremos ordenar un arreglo de colores expresado en RGB. De menor a mayor, se considera que el color X es mayor a un color Y según los siguientes criterios. Si la cantidad de rojo de mi color es mayor a la cantidad de rojo de otro color, ese es mayor. Si son iguales en rojo, que gane por verde, y son iguales por rojo y por verde, el que gana azul es el que se considera mayor entre esa combinación de colores. ¿Sí? Ahora, que los criterios sean así, ¿qué es lo que me está diciendo a nivel información de respecto de cómo se ordena? ¿Qué es lo que me está indicando esto al expresarse de esta manera y no de otra manera? Entonces, ¿qué Las dice? prioridades de las cifras. Las prioridades de las cifras, ¿sí? O Es sea, decir, que si el rojo más consideramos, importante, segundo green, claro, tercero blue. sí, es como, ¿cuál es el color más importante a la hora de decidir qué par de colores es mayor a otro? ¿Sí? Es un paralelismo, tiran, con las centenas, las decenas y las unidades, ¿sí? Si ustedes tienen un número y la centena ya es mayor a la centena de otro número, ya ese número va a ser mayor. No importa que vos tengas en las unidades y en las decenas números altísimos, si en la centena le gana, ya está. Si gana en la centena, ya ganó. El número de 3 cifras, ¿no? En este caso es lo mismo, tenemos RGB, si gana rojo, ya está, si no, el verde, si no, el azul. Bien, eso me indica a mí cuáles son las cifras más significativas que otras. Bien, entonces tenemos un ejercicio, ordene estos arreglos, donde acá están cada uno de los colores, como llaman, qué sé yo, qué loco.
Vamos a tener que ordenarlo y, bueno, la diapositiva se llama radixor, ¿por qué? Porque tenemos esto, la idea de, tenemos diferentes cifras significativas, valores más significativos que otros, el rojo más significativo que el verde más significativo que el azul. Ahora, cada uno de los valores puede ir, tiene, por ejemplo, 3 dígitos. El rojo tiene 3 dígitos, el azul tiene 3 dígitos, el verde tiene 3 dígitos. ¿Es necesario hacer 9 radix sorts? La respuesta es que no es necesario. ¿Por qué? Porque a cada una de las cifras, rojo, verde y azul, yo les puedo hacer un ordenamiento auxiliar que sea lo suficientemente rápido como para que se considere lineal. ¿Cuál puede ser ese ordenamiento auxiliar? Un ordenamiento auxiliar, por ejemplo, counting sort, que vaya de 0 a 255. Como sé que ninguno de los valores va a ser mayor a 255, eso es un rango acotado que puedo ordenar por counting sort. Entonces, ¿hace falta hacer 9 iteraciones, 9 dígitos de radix sort? No hace falta, puedo hacer solamente 3 iteraciones de radix sort con dígitos que van desde el 0 al 255. ¿Está bien? Si estoy en parcialito, no hace falta hacer 9 pasadas de radix sort. Si lo pienso bien, son solamente 3 pasadas, donde cada una de las pasadas va de 0 a 255. Obviamente, eso no significa agarrar el papel y escribir un arreglo que va del 0 al 255, porque no vamos a llegar. Podemos usar ahí puntos suspensivos como diciendo, bueno, acá hay un montón de dígitos que no existen, pero queda ordenado utilizando counting sort como ordenamiento auxiliar. Profe, una pregunta medianamente relacionada. Cuando estás evaluando condiciones en un if, por ejemplo, con varios OR, ¿se evalúan en el orden en el que están escritos o no necesariamente? Sí, tiene precedencia este tipo de lenguajes. Primero se analizan las primeras órdenes, por ejemplo. Y si vos tenés un OR, normalmente apenas da true, se deja de analizar el resto de las condiciones. Bien, eso es una evaluación lazy, como vaga, como si, ya me dio true, ya está, no tengo que analizar nada más. Ahí va. Dado que tenemos varios dígitos en nuestros elementos, podemos hacer radix sort, y aprovechando que sabemos el rango de cada uno de esos dígitos, podemos utilizar como ordenamiento interno counting sort. Ahí va. Identificamos los dígitos del menos significativo al más significativo. ¿Qué dijimos? El rojo es más significativo que el verde, y el verde es más significativo que el azul. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Ordenar por azul, que es el menos significativo. Eso es importantísimo. Entonces, ahí está el cartelito de cómo se expresan. Primero ordenamos por el menos significativo, que va a ser azul. Entonces, ordenamos por el campo del azul, que tenemos acá elementos que valen 0, que valen 0, que valen 0, 122, 130, 140, 220 y 255 en el valor azul. Primero ordenamos por azul porque es el menos significativo. Después, con estos resultados, ordenamos por verde. Fíjense que si solo ven el valor verde, tenemos ordenados 0, 0, 128, 160, 180, 248, 255, 255. Está ordenado por verde sin importar el valor de rojo. ¿Y qué pasa con los valores de azul? Que los que empataron en verde quedaron ordenados por su valor de azul. Como por ejemplo este 0, 255, 0 y 0, 255, 255. Al empatar en verde, quedaron ordenados por azul. ¿Por qué? Porque el counting sort auxiliar es estable. Entonces, se mantiene el orden relativo de azul en todos los casos donde empatamos en verde, respetando lo que es de qué manera se analiza si un número es mayor a otro según las definiciones del RGB. ¿Sí? Y con este arreglo, al final, vamos a querer ordenar entonces ordenando por el campo de R, que es rojo. Entonces nos queda 0, 0, 75, 128, 128, 210, 255 y 255. Y en los casos donde se empató rojo, van a ver que primero tiene relevancia el verde y después el azul. Empate de rojo, después el verde, después el azul. Empate en rojo, después el verde, después el azul. Sí, ese sería el caso de radix. Terminamos. ¿Cuál es el orden? En general para radix sort o de D por X, pusieron acá, X, complejidad del ordenamiento interno. El ordenamiento interno sabemos que es, como fue counting sort, puede ser N más K, donde K, ¿cuál fue? 255, el valor de K. ¿Sí? De 0 a 255, K es 256. N es la cantidad de elementos, que en este caso fue 8. Ese fue el ejercicio, lo pasé un poquito rapidito para hacer buen tiempo de la clase. Una consulta. Sí.
Cuando habíamos visto counting decíamos de que no nos convenía tanto usar K cuando el rango es bastante más, es parecido más grande que n log n creo que era con respecto a los elementos. En este Bien, caso omitimos ese análisis porque por la para escalabilidad hacer que puede tener esto. tal cual, para hacer el ejercicio. A ver, hacemos un ejercicio de seguimiento para que puedan, digamos, evitar tener un n muy grande y que les sea muy a largo parcial, pero estas mismas, digamos, esta misma información se podría trasladar a hacerlo con un n de 10.000 Y y funciona. el orden temporal sería el mismo, Ok. tal cual. Buena pregunta. Bien, vamos a pasar de Radix Sort a ver un poquito si esto termina siendo de uno o estoy diciendo cualquiera. Bueno, técnicamente sí, pero digamos, si ordenamos 5 elementos, todo va a ser O de uno. ¿Está bien? Es decir, pensémoslo de otra manera. Supongamos que el valor que puede cambiar en el ejercicio, ¿cuál de los valores puede cambiar en el ejercicio? Sabemos que K siempre va a ser de 0 a 255, o sea, K vale 256, y sabemos que todos los colores RGB tienen 3 cifras. Entonces, el único valor significativo que puede cambiar en el ejercicio es la cantidad de elementos. Entonces expresamos el orden temporal en función de esa cantidad de elementos. Podemos escribir que el orden es 3 multiplicado por n, que es la cantidad de elementos, más 256. Y también podemos ofrecer el análisis adicional de decir, si n es lo suficientemente grande, tanto el 3 como el 256 van a ser constantes, entonces este ordenamiento es lineal. Lineal en el valor de n. ¿Está bien? Pero no digamos que algo es O de 1 solamente por un ejemplo. Ahí va. Ok. Vamos a compartir brevemente una pestaña que va a ser esta. Ahí va. Y yo le voy a pedir a random.org que me tire 10 números al azar. Ahí. Tiro al azar. Ahí están. Acá están los números al azar. Y voy a decir que esos números en realidad eran números con coma. A ver. Aquí. Compartir. Ya te mostramos el random. Y vamos a el loop. Acá está. Estos números nos los dio el random. Bien. ¿Cómo podemos hacer para comparar números al azar sabiendo que yo le pedí números al azar del 0 al 1? ¿Usted qué me dice? ¿Qué algoritmo no vimos todavía en clase? Pero cuando la respuesta es más obvia de la que era. ¿Sí? Bucket sort. Ahí va. ¿Sí? Podemos hacer bucket sort y podemos decir, bueno, como en principio la distribución de los elementos debería ser uniforme, porque yo le pedí a la aleatorización que me dé cualquier número con la misma probabilidad del 0 a 1, entonces estos números deberían tener más o menos la misma probabilidad de caer en cualquier rango de la misma longitud dentro de el rango del 0 al 1. Entonces yo podría decir, voy a hacer 4 buckets, el primero de 0 a 0,25, el segundo de 0,25 a 0,5, el tercero de 0,25, de 0,50 a 0,75 y el último de 0,75 a 1. ¿Sí? En este ejemplo, no nos quedan tan bien distribuidos los buckets. ¿Por qué? Por la naturaleza del azar. Pero bueno, vamos a escribir acá. De 0 a 0,25, ¿qué valores hay? Está este valor, uy, ya. Este valor está ahí. Este valor también está en este bucket. Este valor está en este bucket. Ahí va. Después, de 0,25 a 0,50. El valor está en este bucket. Está este. Aquí, este va en este bucket. Este va en este bucket. Este va en este bucket. Y este va en este bucket. 0,5 a 0,75. A este. A este. A este. Y resultó que en el bucket de 0,75 a 1 no queda ningún elemento. ¿Sí? ¿Qué
¿qué podemos decir respecto al azar? Que bueno, el azar a veces puede fallar, en el sentido de que los buckets no nos quedaron tan equilibrados como podrían haber quedado, pero bueno, en definitiva son 10 números y ningún bucket quedó a más de 3 números de distancia. ¿Ven? Eso puede ser bueno, puede ser malo. Si en vez de 10 números pudieran haber sido 100 números, capaz que solo hayan buckets con 3 números de diferencia, sería un éxito, porque más o menos están bastante equilibrados, ¿sí? Pero eso es lo que pasa con el azar, no sabemos cómo va a salir. Pero bueno, quedaron más o menos equilibrados los diferentes buckets y dentro de cada bucket puedo hacer un algoritmo que yo prefiera para ordenar. Si creemos que hay muy pocos elementos en cada uno de los algoritmos, podemos hacer uno cuadrático, uno n log n y al final nos quedaría lineal los elementos. ¿Deberías modificar los rangos del bucket dependiendo del caso o estaría mal eso? Depende. Depende de cuál es tu aplicación real para esto. Si vos sabes que tus elementos van a ser estos, podés modificar el bucket para que te quede más o menos razonable, pero a priori se suponía que iban a dar más o menos equitativos, uniformemente distribuidos estos, por la realidad del problema, que es que yo le pedí a random que me dé números uniformemente distribuidos. Lo que pasa con la probabilidad es que a veces, de repente, pueden ser todos de 0 a 0,25, pero como a priori eso no debería pasar, alcanza con decir, che, me voy a poner los buckets para que queden más o menos bien distribuidos. ¿Está bien? No hace falta sobreajustar sobre los valores que terminamos viendo. Pues yo podría decir, bueno, no, voy a unir los buckets del 0,5 al 0 al 1, ¿no? Pero eh, vuelvo a correr este algoritmo y me cambian totalmente la distribución porque estoy acumulando más probabilidad en el último bucket, que eso es lo que no debería hacer. Debería tratar de acumular la misma cantidad de probabilidad en cada uno de los buckets. Ahora, entonces el bucket es solo separarlos por intervalos que tengan la misma probabilidad y ordenar adentro de cualquier manera. Sí, sabiendo que son números en este caso. En otros casos, quizás no son números, quizás son, no sé, palabras. Yo quiero ordenar palabras y sé que ciertas palabras aparecen en el lenguaje con diferentes frecuencias. Entonces hay palabras que las pongo en un bucket y otras palabras que las pongo en otro bucket, porque sé que honestamente palabras que se usan más, honestamente palabras que se usan menos. Entonces si quiero ordenar las palabras de un texto y asumo que ese texto está escrito en prosa del español, sé que hay palabras que puedo esperar que se repitan más y sé que hay palabras que se puedo esperar que se repitan menos. Y trato de acumular similares probabilidades en diferentes buckets de las palabras y después ordeno internamente esas palabras usando el sort que yo quiera, asumiendo que, digamos, como está equitativamente distribuido, no necesito preocuparme mucho por el sort de cada uno de los buckets, porque supone que van a haber, entre comillas, pocos elementos con respecto a la cantidad de elementos que hay en el total, ¿sí? Y pregunta Tayel, ¿en el parcial nos guiamos por algo en general entonces? Bueno, depende. Lo que sí tienen que hacer, es muy importante que hagan el parcial, es que lean bien los enunciados e interpreten cuáles son los postulados que se cumplen o no se cumplen respecto de si podemos usar un ordenamiento lineal. Por ejemplo, nunca usen bucket sort si no pueden asumir que los elementos están uniformemente distribuidos. ¿Sí? Si no hay nada que les diga que más o menos salen la misma cantidad de esto que de otro, lo que sea, no van a poder usar bucket porque aplican bucket sort y les caen todos los elementos en un bucket y no es lineal. ¿Está bien? Y no pueden salir, digamos, leer el enunciado, que no sé, el enunciado te grita que hace falta usar counting sort, y decir, no sé, asumo que los elementos están uniformemente distribuidos y uso bucket. Porque en el enunciado tiene que estar escrito que de alguna manera los datos están uniformemente distribuidos. Así que pueden comprobar que la probabilidad de cada bucket va a ser más o menos la misma. Si no, no tiene sentido salir y usar buckets. Bien, vamos a dejar de compartir eso y vamos a pasar al último segmento de, de esta clase, que está en la sección número 3 de las clases, que es algo de complejidad y se llama el problema del pico. ¿Sí? Nos quedan 20 minutitos, es un poco ambicioso esta parte, pero está bien.
démosle más o menos buen ritmo, pero sí quiero que sean muy comunicativos, en cualquier caso, si no se llega a entender cualquier tipo de cosa que yo esté haciendo, porque esto es un ejercicio tipo parcelito. Este ejercicio se toma de los parcelitos hasta que lo dejamos de tomar porque lo dimos en clase, ¿sí? Y no tiene sentido darles en el parcelito exactamente lo que está visto en clase, aunque a veces lo hemos hecho y no siempre el porcentaje de aprobación ha sido tan alto, ¿sí? A veces tomamos lo que vimos en clase, literal, y hay gente que igual no llega al nivel necesario para la aprobación. Puede pasar. Por eso está bueno prestar buena atención en clase, consultar lo que haga falta consultar, que es lo que pueden hacer ahora. Tenemos el problema del pico. ¿Sí? El problema del pico es, eh, hay un pico, ¿sí? Que va subiendo y después va a ir bajando, y queremos saber cuál es la altura del pico, dónde está el pico, qué sé yo, normalmente está a la derecha del que usted está viendo, ¿sí? Entonces supongamos que para este pico lo reducimos a un arreglo en el que medimos cuál es la altura de cada una de las posiciones. Acá en la posición 0, la altura es 0, en la posición 2, en la posición 1 la altura es 2, en la posición 2 la altura es 8, y así va creciendo el valor de altura de cada una de las posiciones hasta que llega al pico y después decrece el valor de cada una de las posiciones, ¿sí? Va creciendo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Fue creciendo hasta que en un momento deja de crecer y decrece. Estrictamente crece y después estrictamente decrece. De 16 pasa a 12, 4, 8, 4, 0. ¿Sí? No necesariamente todos los números pares va subiendo y después baja. ¿Sí? Como varía un pico, una montañita más o menos regular, sin demasiadas irregularidades. Sí. ¿Va a ser parecido a búsqueda binaria? Ajá, puede ser. Buena observación, Francisco. Vamos a ver por ahí. Se tiene un arreglo de por lo menos 3 elementos con forma de pico. Que tengan forma de pico significa que va creciendo hasta una posición P y después decrece. Implementar un algoritmo que encuentre la posición del pico y la función se invoca como posición del pico desde la posición 0 hasta la posición n-1 y tiene como precondición que el arreglo tenga forma de pico y justificar el orden del algoritmo. Bien, si yo quisiera hacer este ejercicio mal, lo puedo hacer. ¿Sí? Lo puedo hacer muy rápido. ¿Cómo lo harían? Entre comillas, mal. Lo más rápido posible. No les doy ni tiempo de pensar. ¿Cómo Buscar se el mayor. resuelve este ejercicio? ¿Cómo? Buscar el mayor. Ahí está. Jerónimo dijo, buscar el mayor. Y es literalmente lo que ponemos. Ahí está. Ahí está el mayor. Literalmente acá les dejo un forcito que en ODN busca el mayor. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros esperamos normalmente en los parcelitos y además lo que a veces indicamos específicamente pidiendo un orden temporal específico, pero en general, incluso si no pedimos un orden temporal específico, esperamos que traten de hacer el mejor orden temporal posible, ¿sí? En este caso, esto quizás se pueda hacer mejor que ODN, ¿sí? En particular, si yo le fuera a tomar este ejercicio, le diría, no tienen que hacerlo en ODN, tienen que hacerlo mejor, tienen que hacerlo más rápido, tienen que hacerlo en O de log n, ¿sí? Y ahí la solución en ODN ya no nos sirve, ya no nos habilita. De hecho, este ejercicio, ya sea que explícitamente pongamos que tiene que ser O de log n, como si no lo hiciéramos, sería esperable para que el ejercicio esté bien, que se haga en log n, porque se puede hacer en log n. ¿Sí? Ahora podemos ver cómo. Pero bueno, tenemos la facilidad en este caso que dice que hay que hacerlo en log n, entonces ya nos preparamos sabiendo que tiene que ser en log n y a faceta B del ejercicio, justificar el orden del algoritmo mediante el teorema maestro. ¿Bien? Entonces, teorema maestro, log n, pensémoslo por el lado de la división y conquista. ¿Sí? Y mi idea es que ninguno de los pasos que vamos a aplicar ahora sea algo tan descabellado que no se les pueda ocurrir a medida que vamos siguiendo el ejercicio. ¿Sí? Si ustedes escuchan que yo digo algo que no tiene lógica de un momento a otro, ustedes me detienen y me dicen, Ezequiel, eso no tiene lógica, volver a escribir. ¿Sí? Y dice Martín, que el enunciado diga que tiene que ser O de log n, es más bien una ayuda para ustedes en sí. Ahí va. Eso es correcto. Entonces yo pensémoslo como un problema de división y conquista. Entonces, yo de alguna manera quisiera partir este problema en dos y luego tratar de conquistarlo, tratar de resolverlo. Y de hecho,
El hecho de que me pida que tiene que ser en O de log n, como decía, si no me equivoco, Francisco, esto seguramente sea parecido a una búsqueda binaria. ¿Por qué? Por la complejidad, ¿sí? La complejidad de O de log n, yo la veo y digo, che, esto me remite, me recuerda a la búsqueda binaria. ¿Será que puedo pensar este ejercicio como podría pensar la búsqueda binaria? Son todas cosas que me ayudan para ir desarrollando el ejercicio. Entonces digo, bueno, tenemos acá el arreglo. ¿Qué hago? Pienso, búsqueda binaria. Me ubico en la posición del centro, ¿sí? Tal como búsqueda binaria, yo debería poder, primero que nada, analizar este elemento a ver si es verdad que ese es el pico o no es el pico. ¿Por qué? En búsqueda binaria, yo agarro un elemento y puedo revisar si ese es el elemento que estaba buscando binariamente o no. Entonces, para este ejemplo, ¿qué hago? Tiro arreglos, escribo arreglos y voy pensando cómo puedo resolver este ejercicio. Tiro un arreglo y me paro en la mitad. Y miro y digo, bueno, ¿es este el pico? Me fijo. Si este fuera el pico, este número debería ser mayor al valor de la izquierda y debería ser mayor al valor de la derecha. Como no es mayor al valor de la izquierda y mayor al valor de la derecha, porque el pico es el máximo valor de todo el arreglo, entonces este no es el pico. Yo sé que no es el pico, pero me pregunto, ¿en qué dirección del arreglo está el pico? Y ahí es donde volvemos a búsqueda binaria. Si yo quiero que mi algoritmo sea O de log n, voy a querer partir a la mitad el arreglo, pero solamente llamar recursivamente hacia la izquierda o hacia la derecha, tal como hace búsqueda binaria. Búsqueda binaria parte el arreglo a la mitad y para esa mitad va a buscar solamente la izquierda o solamente la derecha en función de qué. En función de si el elemento que estoy buscando es menor o es mayor al elemento que encontré en la mitad del arreglo. ¿Sí? Entonces, si tomamos ese aprendizaje de búsqueda binaria, de que parto a la mitad, pero solamente llamo a una de las dos mitades, sé que bajo ese razonamiento puedo resolver este ejercicio y me va a quedar log de n por como es búsqueda binaria, digamos, por intuitivamente, si yo hago algo similar a búsqueda binaria, me debería también quedar O de log n, y después eso lo puedo contrastar utilizando el teorema maestro. Bien, a ver un par de mensajitos que pasaron. Hay uno que dije, no dice nada, así que no voy a leer lo que no dijo. Y te mueves en algún sentido, ahí va. Y acá dice, T de n es igual a T de n sobre 2 más O de n a la 0. Entonces, O de n elevado a la 0 logaritmo de n, tal cual. En búsqueda binaria, parto la mitad, o sea, el valor de b es 2. Llamo solamente a una de las dos partes, el valor de a es 1, y el valor de c, que es el trabajo que requiere fuera de las partes recursivas, es n a la 0, o sea, c igual a 0, y eso me queda dentro del teorema maestro, que da O de n a la 0 por logaritmo de n, es decir, O de log n, ¿sí? O de log n. Si yo hago una ecuación de recurrencia similar a la de búsqueda binaria, me va a quedar de la misma manera log n el algoritmo que yo escriba. Pero ¿qué pasa? Para eso tengo que entender hacia qué lado tengo que hacer el llamado de recursividad y si es verdad que el trabajo que voy a hacer fuera de las llamadas recursivas es efectivamente constante. Entonces, voy a tratar de, con una cantidad de trabajo constante, ver si este es el pico, por ejemplo, comparando en O de 1 con la izquierda y con la derecha, sé que no es el pico, y luego, ¿en qué dirección está el pico en este caso? En este caso el pico está hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué el pico está hacia la derecha? Porque los valores que yo estoy viendo van subiendo. Y cuando los valores van subiendo en un pico, significa que yo estoy subiendo la cresta de la montaña. Estoy en dirección de la subida y el valor más alto va a tener que necesariamente estar hacia la derecha de la posición en la que está parada mi flechita. ¿Sí? Entonces yo acá puedo descartar todo el arreglo de la izquierda porque sé que tengo que ir hacia la derecha. ¿Por qué sé que tengo que ir hacia la derecha? Porque los valores vienen en subida. Y cuando van en subida, por las características del arreglo original, siguen en subida hasta que encuentro el pico y van en bajada. Entonces, el pico debe estar hacia la derecha de donde yo estaba. Ahora me paro nuevamente en el centro y miro, ¿es este el pico? No,
porque no es más grande que los dos números que están a su alrededor. Y también observo que los valores vienen en bajada, ¿sí? Entonces, si los valores vienen en bajada, significa que el pico quedó hacia la izquierda. Entonces, cuando yo hago un llamado recursivo con la mitad de este arreglo, voy a llamar con la mitad de la izquierda y no con la mitad de la derecha, ¿sí? Porque sé que a la derecha no va a estar el pico porque los valores vienen en bajada. Y por las características originales del arreglo, no puede estar hacia la derecha el valor del pico. Ahí está. Espero que eso ya se haya entendido. Son muchas palabras, pero, digamos, analizando lo que está ocurriendo en esta parte del arreglo, me dan la pauta de esa única llamada recursiva que yo puedo hacer, si debe ser hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso tiene que ser hacia la izquierda. Y cuando analizo este elemento, como veo que es más grande que el de la izquierda y más grande que la derecha, ahí sé que encontré el pico. Bien, esto se puede ver también, y esto lo paso rápido, con los valores de inicio, fin y medio que yo manejo en las llamadas recursivas. ¿Habría que verificar que existan los valores a los costados antes? O sea, ¿habría que analizar aparte cuando el end de arreglo es igual a 2 o menos? Se puede hacer. Se puede hacer específicamente para este ejercicio, como el tamaño original del arreglo es por lo menos 3 y el pico no puede estar en los extremos, no hace falta hacerlo. Pero eso es lo que se puede hacer, ¿sí? Solamente no hace falta hacerlo en este ejercicio porque les pedimos específicamente que sabemos que el valor del pico está en algún lugar en el centro, pero nunca en ninguno de los extremos. Pero si en los extremos pudiese estar el valor del pico, deberíamos tener cuidado de no acceder a una posición que no exista. En ese caso sí. Bien. Entonces yo puedo incluso ver cómo manejo la recursividad en función de qué manera se mueven los valores de inicio, fin y medio. Al principio, inicio es 0, la posición 0 del arreglo, y el fin es la posición más grande del arreglo, que en este caso es 12. Entonces, el medio va a ser 6, y cuando yo me toque mover hacia la derecha, puedo hacer que el nuevo inicio sea el valor en la posición 16, es decir, en el valor del medio más 1. Entonces ahora veo que cuando me muevo hacia la derecha o el llamado recursivo hacia la derecha, puedo llamar con el medio más 1. Ahí. Con el inicio igual a 7. Con el inicio siendo el medio más 1. Ahora, cuando yo me toque mover hacia la izquierda, yo puedo llamar llamada recursiva con el mismo inicio que tenía y con el valor del fin igual al medio menos 1. Porque sé que el medio no es el pico. Entonces puedo llamar con fin igual a 8, siendo que el medio era 7. Perdón. El medio era 9, puedo llamar con inicio igual a 8. Con el fin igual a 8, perdón. Y cuando encuentro el elemento que es mayor a sus ambos costados, sé que puedo hacer return de la posición del medio, porque encontré el elemento estaba justo en el medio, el elemento que tiene el valor del pico, entonces puedo hacer ese return que diga, che, encontré el elemento, lo devuelvo como resultado de la función. Eso a código se puede traducir así, una función que calcula la posición del pico en función de un vector que tiene un inicio y un fin, y devuelve la posición en la que está el pico. ¿Usamos inicio y fin para evitar chocar el arreglo por llamado? Sí, básicamente. Es eso. Igual también quedó un poquito ¿cómo es? De lo que es, esto está escrito en C, y para pasarlo lo más rápido posible, mantenemos lo que son las posiciones de inicio y fin, que son fáciles de manejar así las formas recursivas. ¿Sí? ¿Sería posible hacerlo sin inicio y fin? Sí, si vos manejás esas posiciones con lo que es el slice. Digamos, si mantenés actualizado el slice con las posiciones de inicio y fin, se puede hacer. Hoy a la tarde, cuando estaba actualizando las diapositivas, lo que se me hizo más sencillo fue escribir uint, donde decía size, por ejemplo. En el parcial, si usamos inicio y fin, ¿está bien? Sí. Sí, no creo que haya ningún problema con eso. Porque es fácil visualizar la recursividad de esa manera. Bien. Tenemos que el valor del medio es el inicio más el fin dividido 2. Y acá podemos hacer los análisis de si tenemos que ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto es código, es simplemente bajar a código lo que ya habíamos hecho cuando analizamos el ejemplo de los arreglos. Y es que si la posición del medio es mayor
a la que está antes, y a su vez la posición que está después también es mayor a la del medio, entonces vengo creciendo y tengo que ir hacia la derecha. ¿Cómo me muevo hacia la derecha? Llamando con el inicio, siendo el medio más 1, y el fin, el mismo fin. En cambio acá, voy a ver que estoy yendo hacia abajo en el arreglo, es mayor la posición de la izquierda que la actual, y la posición actual es mayor a la que está a la derecha, entonces vengo bajando en el arreglo y tengo que buscar hacia la izquierda, desde el inicio hasta el medio menos 1. Y si no se cumplen ninguna de estas características, dadas las características del problema, tiene que ser sí o sí que la posición en la que estoy es la del medio. Si en la que estoy no es ni en bajada ni en subida, es porque encontré el pico, ese valor que es mayor tanto para el valor de la izquierda como el valor de la derecha. ¿Sí? Ahí estamos bien, son 8:25, vamos más o menos bien. Y tiene este algoritmo, caso base, digo, función, división y conquista, recursividad, ¿tiene caso base? Debería tenerlo, ¿no? Si no, podemos caer en un caso de recursividad infinita. Tiene caso base. ¿Cuál es el caso base? El entregar el pico. Claro, el mismo return. Si el return es el caso base, ¿sí? Cuando lo encontré. Esto podría ser escrito como if el valor del medio es mayor al de la izquierda y es mayor al de la derecha, entonces devuelvo el valor del medio. Se puede hacer y quedaría mucho más claro que el caso base es ese, pero eso no significa que no tengamos caso base para esta función recursiva. El caso base es, en efecto, el return m, ¿sí? Que se va a dar cuando no se da ni esta condición ni esta otra condición, dadas las características del problema, ese es el valor del medio. Bien. Esto, si bien no lo podemos hacer en un parcialito, ¿cómo hacemos para calcularle la solución por el teorema del maestro? Le sacamos un print screen al video que estamos mirando de la parte práctica, cuando muestran lo que es el teorema del maestro. No lo sabemos, porque sabemos el teorema del maestro, y analizamos para nuestro problema cuáles son los valores de A, de B y C, sabiendo que nuestra solución es del tipo de división y conquista. El valor de B es 2, porque divido a la mitad del arreglo, y el valor de A es 1, porque hago solamente una de las llamadas recursivas, sea hacia izquierda o sea hacia la derecha. ¿Sí? Si bien están escritas los llamados tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, solamente se hace uno. A veces se llama a la izquierda, a veces se llama a la derecha, pero nunca se llama a ambos lados, ¿sí? Por las características del código. Y como lo pensamos, solamente hacemos un llamado recursivo, entonces A es 1 y el valor de C es 0, porque el trabajo fuera de las llamadas recursivas es estrictamente constante, dado que son solamente comparaciones. Son ifs, comparaciones, returns y esas cosas. Si metemos esto en lo que es la máquina de resolver cosas del teorema maestro, ¿qué nos va a quedar? Estamos en este caso, donde el logaritmo de B en base A es igual a C, es decir, el logaritmo de 1 en base, perdón, el logaritmo de A, que es 1 en base 0, es igual a 0, y C es igual a 0. ¿No dije bien, no? Logaritmo en base 2, que es B, de 1 es 0. No existe logaritmo en base 0. Omitan esa parte. La borran del recuerdo. El logaritmo en base 2 de 1 es 0, ¿sí? Que es igual a 0, que es el valor de C. Entonces estamos en este caso, que nos da n elevado a la C por logaritmo de n, donde n elevado a la 0 da 1. Entonces esto nos queda O del logaritmo de n, siendo las 8:28. ¿Estamos más o menos bien? Se vio. Yo tenía muchas ganas de esta clase incluir un ejercicio adicional. Lo pueden encontrar en la sección de clases, en la parte de ordenamientos, es la parte 3. ¿Sí? A ver ahí, puedo dejar de compartir este. Dio bien el tiempo, tal cual. Para pasar a compartir lo que yo quería mostrar, que no llegué, que es nuestro torneo de Algor Nights. Ahí está. Importante pensar en este ejercicio. Por ejemplo, este ejercicio nos dice que hay gente que gana torneos, qué sé yo. En definitiva, el resultado son los números de participante. Por ejemplo, acá ganó el 19, acá ganó el 50, el 50, el 50 y acá ganó el 60. ¿Sí? Queremos que eso quede ordenado en el resultado. ¿Sí? Importante analizar bien para cada uno de los tipos de ordenamiento lineal que vimos,
sí se puede aplicar, si no se puede aplicar, cómo se puede aplicar, por qué se puede aplicar. ¿Sí? Eso creo que es un ejercicio interesante para analizar. Pero, por ejemplo, imagínense, ¿está presentando? Yo creo que sí, no sé, el resto puede confirmar. Sí, ok. Ahí va. Sí, sí, sí. Un sí rotundo. Por ejemplo, si nosotros tenemos a los participantes ordenados por ranking mundial, es esperable. Bien, si nosotros tenemos los participantes ordenados por ranking mundial, es esperable que mientras más bajo sea el número, más probable es que gane. Entonces, ¿qué tan probable? No lo sé, porque es Algorand. No sé qué tan probable es que gane el número 1 mundial, a que gane el 2, el 3, etc. Pero lo que sí sé es que es mucho más probable que gane el 1 que gane el número 1000. Entonces, por ejemplo, si yo hago buckets con buckets del 1 al 100, del 100 al 200, del 200 al 300, del 300 al 400, etc., en el bucket del 1 al 100 me van a quedar casi todos los resultados. Y si yo hago bucket sort para este caso, donde no me dicen que sea de distribución igual de probable del 1 al 100, que del 100 al 200, que el 200 al 300, etc., es muy probable que por asumir cosas que no están escritas en el enunciado, me pueda quedar mal el ejercicio por, digamos, no darme cuenta que no me están diciendo que los resultados puedan llegar a ser de distribución equiprobable. Entonces, importante, por ejemplo, si van a usar bucket sort, encontrar la parte del enunciado que les explica que esos datos van a ser de distribución uniforme. ¿Está bien? Después se puede analizar de qué manera se puede hacer esto con counting sort, de qué manera se puede hacer con radix sort, y si lo quieren llevar a un extremo muy grande, se podría llegar a hacer con bucket sort con 1000 buckets, porque dentro de cada bucket queda un participante, entonces no hace falta ordenamiento auxiliar. Pero eso, lo vieron en la teórica, es el counting sort simplificado. Es decir, un counting sort que en cada elemento les queda simplemente los elementos que están con ese valor. También sin incitar lo que son el arreglo de sumas acumuladas, etc. Pero en un parcialito, si les piden hacer un seguimiento de counting sort, tienen que incluir el arreglo de sumas acumuladas, tienen que incluir el counting sort generalizado con cada uno de sus pasos específicos. ¿Se podría hacer con 100 buckets diciendo terminados en 0, en 1, etcétera? No lo sé, porque capaz los números de participante te llevan a que tal número se repite más que otros por cualquier naturaleza de la cuestión, que es algo que no puedes asumir respecto del enunciado por cómo está escrito. Entonces, no podemos asumir eso, no podemos asumir de ninguna manera cómo hacemos para separar esto en una cantidad de buckets que nos quede más o menos la misma cantidad de elementos en cada bucket. A menos que hagamos 1000 buckets, entonces, sin importar cuántos elementos hay en cada bucket, como no hace falta el algoritmo de ordenamiento auxiliar, entonces puedo hacer bucket sort. Pero bueno, le llamamos bucket sort cuando en realidad es un counting sort simplificado. Bien. ¿Alguna pregunta más? Podemos hacer lo que sea, lo que es esta parte de tener la grabación. Le mando un saludo a la gente que ve en diferido.